Muy buenos días a todos. Todos me escuchan perfecto, ¿verdad? No tenemos ningún inconveniente. Escuchamos bien. Perfecto, pues muy buenos días a todos. Primero que nada quiero agradecerles nuevamente su asistencia ante nuestro segundo webinar. La intención de esto es compartirles un poco de la experiencia que pues tenemos como Saxatur. La empresa está segura que el compartir este tipo de información con ustedes pues nos ayuda a que mejoremos mucho más dentro de nuestra industria. El día de hoy la sesión la va a estar llevando mi compañera Guadalupe Carranza, que también pertenece a este equipo comercial y que estoy segura que con su experiencia y toda la información que podremos compartirle, podremos generar una gran relación comercial con todos ustedes. Entonces, les cedo la palabra a Guadalupe Carranza y al finalizar la sesión estaremos realizando un espacio de preguntas y respuestas donde todos ustedes podrán participar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Es un gusto tenerlos en este espacio que ha sido creado especialmente para ustedes, para que, bueno, juntos podamos crecer en nuestros negocios y, pues, efectivamente tener una mejor relación comercial. ¿Todos me escuchan? Buenos días. Sí, creo que sí, ¿verdad? Todo bien. Ok. Voy a compartir mi pantalla y en este momento vamos a dar inicio con la presentación y una breve explicación del tema de las sierras. ¿Pueden ver mi pantalla, compañeros? Sí. Ok, perfecto. Bueno, iniciamos. Nuestro tema del día de hoy es domina el corte. La finalidad es que, pues, en el tema de las sierras podamos tener una mejor durabilidad y un mejor rendimiento. ¿Cómo podemos lograr esto? Pues con un uso adecuado de las herramientas y un buen cuidado de ellas. Inicialmente, pues vamos a empezar platicándoles de qué está hecha una sierra. Una sierra principalmente, pues está hecha en un 80% de acero. Esto lo que corresponde es al cuerpo de la sierra, en general al plato del disco. El número 2 es la soldadura, que está hecha de acero plata y está diseñada para soportar la fundición del carburo de tungsteno. Y el número 3, que es el más importante, es el carburo de tungsteno. Este material, pues obviamente es fundamental porque es la parte con la que la sierra corta, ya que cuenta con el filo y es, como repito, la parte pues más fundamental de la sierra. Vale, ¿para qué sirve una sierra? Pues principalmente su función es cortar diferentes tipos de materiales, como lo son el aglomerado, MDF, triplay, madera maciza, acrílicos, aluminio, etcétera. Obviamente, pues depende mucho del material y el disco que se va a utilizar para cada tipo de material. ¿Sale? ¿En dónde podemos utilizar una sierra? Ustedes son los expertos en esto. Creo que aquí en este tema ustedes conocen mucho en el tema de máquinas. Entonces, bueno, va desde las máquinas más sencillas hasta los centros más mecanizados y modernos, que a continuación pues les voy a presentar algunos ejemplos. Algunos ejemplos en el tema de qué discos son los adecuados para utilizar en qué máquinas y dependiendo de los materiales que normalmente nuestros clientes cortan. Empezamos desde la más convencional, que es una sierra para máquina de banco. Pues es cualquier tipo de máquina que tenga motor, una flecha en donde se pueda meter una sierra y es una máquina muy sencilla que obviamente no tiene ni avance automático ni alineación automática. El tipo de sierras que se utilizan en estas máquinas pues dependen mucho de la aplicación. Si se va a cortar madera maciza, a favor de la veta, pues necesitamos una sierra que tenga pocos dientes.
Pero si vamos a cortar madera sólida atravesando la veta, obviamente vamos a necesitar sierras con mayor cantidad de dientes. Esto pues es de acuerdo al terminado que el cliente siempre vaya a requerir. Siempre se utiliza con un tipo de diente alterno recto, que ahorita en un momento más les voy a explicar a qué se refiere en este tema de los tipos de dientes. De acuerdo, pues algunos ejemplos de tipos de sierra, por ejemplo, para madera sólida con corte al hilo, los diámetros de la sierra más comunes o más utilizados son de 200 hasta 500 milímetros, en cantidades de dientes de 18 a 34 como mínimo y como máximo de 36 a 60 dientes. En sierras para corte de madera sólida pero atravesado, en esta parte nada más quisiera preguntar si estamos todos en la sintonía sobre cortar al hilo y sobre corte atravesado o tenemos ahí alguna duda. ¿Todo bien? De acuerdo, continuamos entonces. Los diámetros de sierra más comunes para cortar madera sólido atravesado va desde los 200 milímetros igual hasta los 500 como máximo, en cantidades de dientes como mínimo de 34 a 48 y como máximo de 60 a 120 dientes. Recordando que mientras más cantidad de dientes tenga un disco, el corte o el terminado va a ser más fino. Para sierras, corte de material como aglomerado, los diámetros de los discos son de 200 milímetros hasta 500 y la cantidad de dientes, ahí sí varía un poquito, como mínimo es de 64 dientes y como máximo 120 dientes. Vamos aquí a este punto, en el tema de los tipos de dientes. Los tipos de dientes que se necesitan, las sierras para estas máquinas dependen siempre del material a cortar. Para madera sólida necesitamos un diente alterno. Como podemos ver, es un diente izquierdo y un diente derecho. Y se conoce normalmente con las siglas WS. Y para aglomerados o tableros más blandos necesitamos diente combinado, que es un tipo de diente que es trapecio plano. Como podemos ver en la imagen, en la parte del alterno es un izquierdo y un derecho encontrados, y en la parte del diente combinado es un diente recto y un diente tipo trapecio. Este tipo de diente se recomienda para los cortes en tableros o en aglomerados. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Continuamos. Bueno, continuamos. Las sierras para máquinas ingleteadoras o radiales. Las máquinas ingleteadoras o radiales entendemos que se utilizan exclusivamente para corte de madera sólida atravesada. Este tipo de máquinas, pues su avance puede ser manual automático. Y bueno, repetimos, ¿no? En este tipo de sierras, mientras más cantidad de dientes se utilice en un disco, el terminado siempre va a ser más fino. Sin embargo, su avance va a ser un poco más lento. Menos dientes, el terminado no va a ser tan fino, pero el avance va a ser un poquito más rápido. ¿De acuerdo? Los tipos de dientes que se necesitan en las sierras para este tipo de máquinas siempre van a ser alternos, debido a que el material que se corta en este tipo de máquinas pues son maderas macizas. Sierras para máquinas escuadradoras, que la mayoría de nuestros clientes cuentan con este tipo de máquinas, que son como las más comunes, siempre se utilizan en juego, es decir, si la sierra siempre va acompañada de un incisor, y en donde el avance del tablero pues siempre va a ser manual, por lo que la sierra y el incisor requieren siempre estar fijos. Aquí lo que se avanza obviamente pues es el tablero. Este tipo de máquinas actualmente se usan solo para cortar materiales comprimidos o tableros como son aglomerado, MDF, chapa de madera, AAA. También se puede cortar algunas maderas donde necesitemos un terminado perfecto por la parte de arriba y por la parte de abajo. En este caso, la finalidad de utilizar un incisor y una sierra principal
surge por la necesidad de obtener los dos cortes limpios, tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Y la función del incisor únicamente pues es rayar previamente para que cuando la sierra pase, pues ya no tengamos ningún despostillamiento. En este tipo de máquinas y materiales, pues siempre buscamos obtener la mejor calidad en el corte, por lo que necesitamos siempre la mayor cantidad de dientes en la sierra principal. El diente para este tipo de máquinas se recomienda que sea combinado o, como ya lo mencionamos anteriormente, trapecio plano. Una recomendación que nosotros realizamos siempre es que el incisor y la sierra siempre estén en juego, es decir, que si compramos una sierra y un incisor, se compren en el mismo tiempo para que su desgaste sea uniforme. Cuando tenemos un incisor, una sierra que ya tiene la mitad de vida útil y queremos meterle un incisor que acabamos de comprar o que encontramos porque el que regularmente usábamos, pues ya no lo encontramos, ahí tenemos un problema porque pues ya obviamente ya no está en juego la sierra y el incisor y esto nos provoca pues despostillamiento. Entonces lo que se recomienda siempre es utilizar el disco y el incisor en juego para que su desgaste sea de forma uniforme. Seguimos con sierras para máquinas seccionadoras o dimensionadoras. Son máquinas estacionarias que sirven para cortar varias hojas de tablero en una sola pasada. En este caso, pues se meten varias hojas de tablero a la máquina y se quedan fijas. Posteriormente, el carro de la máquina impulsa el incisor para ranurar la cara de abajo y luego el carro posteriormente avanza con la sierra principal para cortar todas las hojas del aglomerado en una sola pasada. Estas máquinas son muy comunes en la industria y se usan regularmente para cortar aglomerados y MDFs. El tipo de diente que se utiliza para este tipo de sierra es combinado, es lo que recomendamos. Y los diámetros de sierras más comunes son de 300 y 320 milímetros, o puede variar también de 350 hasta 600 milímetros. En el caso de los discos de 300 y de 320, se recomienda utilizar no más de 60 dientes. Y cuando son ya discos más grandes, de 356 y 600, se recomienda utilizar 72 dientes. Y bueno, pues se puede ver que se usan menos dientes que en una sierra para máquina descuadradora, debido a que como vamos a cortar varias hojas de tablero en una sola pasada, pues necesitamos que haya un poco más de espacio entre diente y diente para ir desalojando todo el material del disco. No se vaya atascando en cada pastilla. Este tipo de sierras normalmente pues lleva diámetros interiores grandes. Diámetros interiores me refiero a la flecha de la máquina. Ejemplos son diámetros interiores de 50, 60, 75 y 80 milímetros. En algunos estas llevan fuera de diámetro interior otros barrenos de arrastre que solamente sirven como para sujetar la sierra, que giran alrededor del barreno únicamente para soporte. Este diámetro interior y estos barrenos sirven para que la sierra no se patine por la gran presión que lleva y la fuerza que ejercen al cortar pues varias hojas del tablero. De igual manera se recomienda en este caso mandar a afilar el disco y el incisor en juego para que su desgaste sea uniforme. Sierras para máquinas múltiples. Conocemos como máquina múltiple aquella que lleva varias sierras del mismo tamaño y del mismo espesor montadas en un mismo eje. Este tipo de máquinas funciona principalmente para sacar varias tiras de madera en una sola pasada. Como podemos verlo en la imagen, la sierra que lleva este tipo de máquinas, al cortar la madera sólida, pues debe de tener pocos dientes, ya que se busca obtener una velocidad de corte muy alta. Muchas sierras tienen incrustaciones de carburo de tungsteno en el cuerpo del acero para poder hacer dos operaciones en una. En el mismo paso que cortan, perfilan el canto del material que se va a cortar. Y las máquinas múltiples pues son más comunes en el mundo, llevan un diámetro de 70 milímetros y dos cuñeros. Perdón, dos cuñeros de arrastre, que estos sirven para que la sierra de igual manera pues no se patine al cortar cuando va
avanzando a grandes velocidades de corte. Las sierras para las máquinas chapeadoras de cantos. Conocemos como las chapeadoras de cantos, las máquinas en donde se pega el cubrecanto en plástico, en el aglomerado, en el MDF. La función de estas sierritas son unas sierritas muy pequeñitas. La función es cortar las puntas del sobrecanto, del cubrecanto, perdón, sobrante. Normalmente estas sierras pues vienen una izquierda y una derecha. Corta el inicio y corta el final de la chapa que va sobrando. Este tipo de sierritas siempre van a ser diente alterno y los ángulos de esas sierras son muy, muy agudos. De acuerdo, vamos a pasar a un tema muy interesante en el que influye mucho el tema del cuidado de los discos y la vida útil y el rendimiento. Creo que la principal función o la principal necesidad que requiere un disco, pues es que el afilado siempre sea de lo mejor. En este caso, pues nosotros tenemos un afilado totalmente automatizado. El afilado que nosotros realizamos o que se recomienda que se realicen los discos debe ser por cara y por dorso. La cara pues es la parte de enfrente de la pastilla y el dorso es la parte de arriba. Con ese tipo de afilado nosotros garantizamos de 18 a 23 reafiladas en un disco, pero esto siempre también va a depender del cuidado que se le dé al disco. A veces el material viene un poco sucio o trae nudos, o trae grapas, o trae clavos, y a veces eso pues ya nos despostilla las pastillas. Sin embargo, en el tema del afilado, afilándolo por cara y por dorso, pues garantizamos que los ángulos de los discos siempre vayan como si fuera un disco nuevo. Estas son las máquinas con las que nosotros hacemos el afilado de los discos. Como pueden ver, pues son completamente automatizadas. El margen de error pues prácticamente es mínimo. Y si a una pastilla se le rebaja una décima, a todas las demás pastillas, pues siempre se les va a rebajar una décima. El desgaste que se le hace a la sierra para garantizar un buen afilado siempre va a ser de forma uniforme. Aquí lo que les comentaba, la parte de la cara es la parte de enfrente larga de la pastilla y la parte del dorso es la parte de arriba, que prácticamente pues es con lo que corta el disco porque es en donde entra el golpe que da. Entonces, de esta manera, pues nosotros, lo que al final de la vida útil del disco, la pastilla queda más pequeñita, pero más delgadita. Me ha tocado ver en muchos casos con muchos clientes que les afilan únicamente por cara. Entonces queda una pastilla súper alta, pero súper delgadita. Y obviamente, pues esto no da un mayor rendimiento en la sierra. Y tampoco pues da un buen terminado, ya que los ángulos del diente o del disco no son los adecuados. Entonces, pues en el proceso del afilado de la pastilla, cuando realmente se realiza a nivel industrial con controles de calidad y parámetros del fabricante, pues es posible devastar la cara y el dorso de la pastilla y tener como resultado final pues un afilado igual al del fabricante, que es como un disco nuevo, y así poder conservar la geometría del diente. Así, de esta manera, pues podemos extender la vida útil de las herramientas. Nosotros, en nuestro caso, pues devastamos una décima por cara y de 2 a 3 décimas por dorso. Ojo, aquí también depende mucho de que el diente no venga dañado. A veces viene un poquito más dañado y habría que desbastar un poquitito más. Sin embargo, pues eso no es ningún problema. Aquí me gustaría compartir algo muy importante. Cuando un disco, no sé, ejemplo, de 96 dientes, tiene una pastilla rota o 2 pastillas rotas, pero la pastilla rota está de este lado y la otra pastilla rota está más para abajo, no recomendamos nosotros realizar el cambio de esa pastilla.
¿Por qué? Porque son 96 dientes. A lo mejor esa pastilla cuando corta o cuando pega en la madera, sí deja un pequeño despostillado, pero tiene 95 pastillas más que reparan ese daño que pudo haber dejado ese diente. Entonces, no es un daño significativo para que se considere realizar el cambio de pastilla. Se recomienda cuando las pastillas están rotas, no sé, ejemplo, son 3, 4 pastillas juntas, ahí sí se recomienda porque entonces ya una está dañada, pega en el tablero, la siguiente también está dañada, pega en el tablero, la siguiente está dañada, pega en el tablero, y entonces ya es un poco más, el daño ya es más significativo para ustedes. Si el espesor de la pastilla es menos a 5 milímetros, ya no es posible realizar el afilado, porque pues prácticamente ya no hay material a desbastar. Y la pastilla, por este espesor tan delgado, pues ya podría sufrir una fractura en el momento del corte. Esto es muy importante para que se determine en qué momento pues ya no podría recibir un afilado. Que regularmente nosotros lo que hacemos es anticiparles, ¿no? Esta ya es su última afilada, para que pues ya se vaya considerando. Y bueno, cuando se afila con un robot o de forma industrial la cara y el dorso, con unas décimas de milímetro de desbaste, pues se logra nuevamente la geometría inicial de la pastilla. Aquí, como podemos ver en la imagen, trae las marquitas como si estuviera reafilado por la parte de la cara y por la parte del dorso. Entonces, pues de esta manera es como les comentaba que haciendo un buen afilado, pues se puede duplicar o incluso hasta triplicar la vida del disco, porque me han tocado casos que de pronto nada más 5 reafiladas tiene un disco y ya lo mandan a la basura. Pero pues esto es porque el afilado no está bien realizado y obviamente pues se gastan la mayor cantidad de la pastilla o de la carnita de la pastilla. Y bueno, pues generalmente en los talleres o otras personas que afilan hacen esto, justamente 4 reafiladas y nos acabamos toda la pastilla. No dejamos los ángulos correctos, el terminado no es el adecuado y el rendimiento pues menos. Y en el dibujo de la parte de abajo, como podemos ver y como les comentaba en un inicio, la pastilla es súper delgadita, pero es alta. Pero pues eso no es una geometría adecuada para un disco o para que el disco tenga un buen rendimiento y un buen terminado. Y bueno, aquí regularmente siempre que pasa algo con las sierras, si despostilló, ¿qué pasa? ¿Qué decimos? El afilado está mal, ¿no? Si ya me dejó una marquita o un rayado, ¿qué pasó? El afilado está mal, ¿no? Y siempre que sucede algo, siempre lo primero en lo que vamos a pensar es que es el afilado. Pero, sin embargo, hay muchos factores que pueden estar determinando estos errores. Pues aquí una lista de los errores más comunes que tenemos cuando cortamos con una sierra. Regularmente es que una sierra esté incorrecta, que no sea el tipo de diente adecuado para el material adecuado, que el juego del disco y el incisor estén disparejos, que no estén rebajados de manera uniforme, y ya sea que el incisor venga mucho más grande o muchísimo más pequeño que la sierra. Obviamente aquí a lo mejor podría haber una variación y con un tema de ajuste queda, pero pues no es lo recomendable. Lo recomendable es que siempre pues vayan a la par. Una mala colocación o que los platos de la máquina estén sucios, porque estando los platos sucios existe cierta vibración. Entonces, pues obviamente al vibrar, la sierra vibra y va generando un despostillamiento. Que el material pueda ser muy abrasivo, en el caso de aglomerados, que venga muy sucio, que traiga brocas, que traiga piedra, etcétera, etcétera. Como les comentaba hace un momento, que las pastillas estén rotas, pero que sean varias pastillas o que estén en un espacio de la sierra que estén juntos. Que el material, en este caso, por ejemplo, el aglomerado, que venga muy fresco, porque cuando va pasando la sierra y va cortando, pues todo el material se va quedando pegado en la sierra y obviamente pues tapa las salidas de la sierra y esto va haciendo que
En primera, pues la sierra pareciera que ya no tenga filo. Nos han llegado muchas sierras aquí que nos dicen, no, pues es que la sierra no rindió. Llega a la sierra, efectivamente la tocas o haces la prueba de la uña para revisar si tiene filo y efectivamente pues no se siente. Cuando las meten a lavar y se les quita todo el material pegado, se dan cuenta que sí tenía filo, ¿no? Únicamente que se utilizó en un material muy fresco y todo el acerrín se le quedó pegado en las pastillas y obviamente tapó salidas. Y obviamente sí, también pasa que el afilado pues no cumpla con los ángulos que deben de cumplirse y obviamente pues eso va también a despostillar o no va a lograr el rendimiento que nosotros esperamos. Y bueno, hasta este punto me gustaría preguntar si tenemos alguna duda. Me gustaría que si tienen dudas con respecto a su producción o a sus cortes, si tienen alguna duda, me la hagan saber y con mucho gusto resolvemos. Hola, Lupita. Tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿qué es al hilo y qué es atravesado? Ok, perfecto. Voy a tomar como ejemplo esta libreta. Regularmente la madera tiene las líneas marcadas. No sé, por ejemplo, un triple, un vaso de triple, trae las líneas marcadas. El triple está encontrado. El triple viene así. Cuando decimos al hilo, es cuando la sierra pasa a favor del hilo. O sea, va sobre la línea de las líneas que ya están marcadas en la madera. Cuando hablamos de que es en contra de la veta, es que la tabla está al revés, pues sí trae diferente posición y la madera va a cortar las líneas, va a traspasar las líneas. Cuando eso sucede, regularmente pues se desprenden, ¿no? Entonces ahí es un poquito más complicado porque pues podría ocurrir despostillamiento. Por eso se recomiendan tipos de dientes, de acuerdo si el corte va a ser al hilo o va a ser atravesado. No sé si ahí, hasta ahí quedó claro esa parte. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo de sierras me recomiendas para cortar acrílicos y tableros de alto? Ok. Para el corte de acrílico, lo que se recomienda en este caso es un diente combinado negativo. Recordemos que el acrílico pues es un material que de pronto cuando se está cortando es un poco chicloso, como plasticoso. Entonces lo que se recomienda es un tipo de diente que sea combinado negativo para que de esa manera pues la cantidad que se le quede pegado a la sierra pues sea menor y el rendimiento pues pueda ser el adecuado. Entonces, tipo de sierra o disco que se recomienda para ese tipo de materiales son combinado negativo, que obviamente pues el giro es al revés. ¿A qué revoluciones se recomienda usar una sierra? Ok, es que depende mucho de la máquina, depende mucho de los materiales que se están cortando. Definitivamente en este tema de revoluciones en máquina no tenemos como un parámetro como tal. Sin embargo, siempre los ajustes ya van por default en máquina, perdón, o sea, los discos no tienen un parámetro como tal que se diga que se va a utilizar porque son máquinas automáticas. Es diferente cuando es una máquina manual, ahí sí se puede jugar un poquito más con el avance y las revoluciones, pero cuando son máquinas automatizadas, pues ya depende mucho de las máquinas. ¿Qué diferencia de espesor debe haber entre el disco incisor y disco principal? Ya que, como sabemos, el disco principal, al salir a cortar algunas décimas más del espesor del mismo. Sí, se recomienda una décima nada más para que pueda realizar la ranura que requerimos. Y obviamente pues, recordando que el disco incisor, recomendamos nosotros que sea un disco incisor cónico. Recordemos que el disco incisor cónico pues es algo así, ¿no? Entonces, obviamente cuando se va afilando,
pues hay que ir subiendo el incisor. Muchos clientes utilizan todavía los discos Laina, que literal traen un disco Laina en medio y eso va provocando la separación que se va, de la medida que se va a realizar la ranura. Pero, consideramos que esto pues es como más complicado en estar realizando los ajustes en la máquina. Para nosotros es mucho más recomendable utilizar el cónico y de esta manera pues únicamente subimos, bajamos, movemos a un lado o al otro y el ajuste es mucho más fácil. Bien, nos preguntan una que creo que es bastante común. ¿Cómo saber cuando la sierra ya no tiene filo? Ok, bueno, pues para poder determinar que una sierra ya no tiene filo, necesitamos tener como estandarizado cuánto nos dura normalmente. Tener ya los parámetros específicos. No sé, un ejemplo, un disco me corta 20 tableros. Ya sé aproximadamente que ese disco me corta 20 tableros y de pronto ya me está cortando 5 o ya me está cortando 10. Aquí hay algo muy importante. Un disco de nuevo, a lo mejor te corta 20 tableros. Es un ejemplo, solamente quiero como que quede clara esa parte. A lo mejor un disco de nuevo te corta 20 tableros. De la afilada 1 a la afilada 5 te sigue cortando los 20 tableros. A partir de la reafilada número 6, a lo mejor te corta, no sé, 17 tableros. O sea, el porcentaje es realmente muy poquito. ¿Hasta qué número de reafilada? Hasta la reafilada número 10 aproximadamente. Ahí ya hay un porcentaje un poquito más alto. Perdón, en el tema de el filo y el rendimiento. A lo mejor si de inicio cortaba 20, a lo mejor a la reafilada número 10 ya te está cortando, no sé, 14 tableros. Pero ya estamos hablando de que pues ya llevamos 10 reafiladas y que todavía tenemos más adelante más carnita para seguir reafilando. Algo que nosotros recomendamos mucho es determinar el sonido del disco. Obviamente, cuando un disco ya está forzado es porque ya no trae filo. Recomendamos, hay una aplicación que se llama Sonómetro y con esa aplicación podemos determinar los decibeles del ruido y así es muy fácil identificar cuando un disco ya el filo pues ya no está funcionando. Hola, mi pregunta es, ¿qué recomiendas para cortar materiales como Corian? Igual manera, existe un tipo de diente que se llama trapecio y el disco puede ser positivo. Sin embargo, también se podría utilizar con una combinada negativa. Cualquiera de los dos es un disco correcto para cortar Corian. Nuevamente el Corian pues es un material plasticoso que al cortar pues se va haciendo chicloso y se va quedando pegado en el disco. Pero el ideal o los dos discos que se pueden utilizar para este tipo de material es trapecio, aunque el disco sea positivo, o un combinado negativo. ¿Qué tipo de sierras recomiendas para cortar tableros en plástico de polietileno, espesores de hasta 1 pulgada? Sí, igual, combinado negativo. Recordemos que todo lo que sea plasticoso, hay que procurar que sea con un disco que sea negativo, discos negativos. ¿A qué velocidad de avance se usan las sierras seleccionadoras? ¿Las sierras qué, perdón? Seccionadoras. Pues es que volvemos a lo mismo. En el tema de los avances, sí depende muchísimo de las máquinas. Sí, depende de las máquinas. Ok, tenemos una más. ¿Cuál es positivo y cuál negativo? Ok, el disco positivo, el disco positivo gira así y el disco negativo, literal, el giro es hacia el otro lado. El tipo de diente es negativo.
Bien, creo que ya por lo menos escritas ya no hay más preguntas. No sé si hay alguien más que quiera abrir su micrófono y preguntar. Dice Karina que si tenemos ejemplos en imágenes. A ver, déjame buscarte una imagen. Dame un segundo. Cari. Sí, porque preguntan que cómo es el diente negativo, qué forma tiene. Estoy buscando una imagen para que la puedan visualizar y más o menos identificar un poquito. Mientras me comparten la imagen, ¿alguien tiene otra pregunta? Y tenemos una más en el chat. ¿Te la leo? Ajá. Sí, por favor. Del disco incisor cónico empieza con un espesor de 3.1 y termina con 4.3. Espesor del disco de 2.2. ¿Qué pasa si rebajan el espesor del diente, sea únicamente de 3.1 en lugar de 3.1 diagonal 4.3? Tenemos una duda. En los incisores para sierras escuadradoras, ¿existe otro tipo diferente al cónico y lainas? No. Únicamente existen los cónicos y los lainas. Pero ojo, ahí hay algo que me saltó. El espesor del diente no es de 2.2, quizá ese es el espesor del cuerpo, literal del cuerpo de la sierra, no de la pastilla como tal. La pastilla siempre debe ser una décima. O sea, si la sierra mide 3.2, el incisor debe ser 3.1. Y en efecto, más abajo viene, me parece que a 4.3 para ir subiendo y no perder ese efecto de ranurado en la madera. Pero si únicamente es incisor cónico o lainas, y repito, el que se recomienda es que sea el cónico para mejor rapidez, y sí, por tema de rapidez en el tema de los ajustes. Y si esa parte del 2.2 seguramente es el espesor del cuerpo, porque no puede ser de la pastilla. Ya estamos sacando la imagen, ¿eh? En un segundo la presento para que la puedan ubicar. Sí. A ver, no sé si la puedan ver. No, pero este es combinado y... No es negativo, el diente está hacia atrás. Sí. Ok, a ver, aquí está la imagen. No sé si la puedan ver. ¿Me confirman? ¿Sí se mira? No. ¿Qué me recomiendas para cortar sólido fenólico? Dame un momentito, sí. Intento compartir la imagen. Entonces, si quieres. ¿La descargo? Ya se ve. Ahí vemos tu Excel. Perdón, compartir. Ya.
¿La ven? ¿Me confirman? Sí, creo que ya la estamos viendo. Ok. Este es un diente combinado negativo. Como podemos ver, la pastilla está como en la parte de atrás y el avance es hacia el lado izquierdo. El tipo de diente es igual, es negativo, un diente trapecio plano y combinado, y nada más cambia en el giro de la sierra, es que viene hacia el lado izquierdo. Regularmente en los discos, para que los puedan identificar, trae literal un signo de menos. Los discos normales siempre son positivos, los discos para el corte de madera. Y este tipo de diente siempre va a traer como entre paréntesis un signo de menos, significa que es un disco negativo. Bien, de las preguntas que quedaban pendientes, Lupita, ¿qué recomiendas para cortar sólido fenólico? Permítame, Esther. ¿Se sigue viendo mi pantalla? Pues, sí, ahí vemos tu Excel. Ok, listo. Listo. ¿Para cortar qué, perdón, Esther? Sólido fenólico. Para cortar sólido fenólico. A ver, dame un momento. El sólido fenólico igual es un material que es como chicloso, entonces igual se utiliza con un diente combinado negativo. Siempre todos los materiales que sean como acrílico, corian, el fenólico, materiales que sean plasticosos y que al cortar por el calentamiento de la sierra se hagan como chiclosos, se recomienda cortar con este disco. ¿Por qué las sierras tienen unas líneas marcadas en el diámetro del cuerpo del disco? Perdón, retomando la pregunta anterior, también hay un tipo de diente que es trapecio-trapecio. Aunque sea la sierra positiva, el diente es trapecio-trapecio, es decir, que el diente no viene combinado como uno plano y el trapecio. Los dos que sean trapecios y el avance sea positivo, con ese también se puede cortar el fenólico. Y perdóname, Esther, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Por qué las sierras tienen unas líneas marcadas en el diámetro del cuerpo del disco? Unas líneas marcadas. Ah, que están como si fueran una S. ¿A eso se refiere? Si se refieren a los que son como una S, son los silenciadores de las sierras. Estos sirven para que la sierra no haga mucho ruido al avance. No, comenta que son las líneas circulares cerca del diente. Las líneas solo que sea el arenado. No sé si hay alguna imagen, alguna foto que me puedan compartir. Posiblemente sea el arenado del disco. Ok, te voy leyendo otra. Sí. Cuando una sierra está descostillando, ¿cómo sé si es porque está mal afilada o no? Ok, volvemos a lo que les mencionaba hace un rato sobre los errores más comunes. Casi siempre determinamos que el 80% de la culpabilidad es del filo, pero siempre hay muchos factores.
volvemos a lo mismo, puede ser un tema de platos sucios, esto produce vibración en el disco y obviamente pues esto produce que despostille en el momento del corte. Puede ser que el afilado sí no tenga los ángulos que debería de tener y obviamente pues eso también no va a tener un rendimiento adecuado o el rendimiento esperado. Puede ser que el material esté muy sucio, que le haya botado muy rápido el filo al disco y obviamente pues eso también va a provocar que se despostille, pero cuando suceden casos así, lo que nosotros recomendamos pues, es poder acudir para poder determinar qué es, porque así pues a primera intuición pues no podemos decir, ah, sí, definitivamente es el filo. Hay muchos otros factores que pueden influir en que el corte no sea el adecuado. ¿Recomiendas cortar con una sierra alterna material AAA? Sí, sí se recomienda utilizar. Recordemos que el AAA pues son capas entrelazadas y obviamente pues al corte pues es despostilla. Cuando cortamos AAA regularmente es un corte que va a llevar algún otro proceso. Entonces ahí el terminado pues no es como que tan primordial. Obviamente cuando cortamos AAA siempre va a haber como un desprendimiento el corte al hilo. Como está atravesado, no es como cortar al hilo. Aquí cortas tanto al hilo como atravesado en un AAA. Entonces, sí, el diente recomendable para esto sería un diente alterno. Definitivamente. ¿Qué podemos hacer en caso de que se adhiera la resina a la sierra? Vale, es una pregunta muy importante. Hay que limpiar el disco. Con una estopa se moja con petróleo y con diésel y le ponemos así como mojamos la estopita, mojamos la sierra, las pastillas de la sierra cuando ya trae todo el material pegado alrededor de los dientes. Cuando ya se acabó el turno, le colocamos la estopita, le humedecemos cada pastilla o en donde está el material pegado y así se deja toda la noche. Al día siguiente, literal, solamente hay que montarla, hay que usarla y con el mismo uso o con el mismo corte, todo ese material que tenía pegado, ya hablando, y con el corte de la sierra se empieza a desprender. Y obviamente se ve, porque la pastilla siempre obviamente viene un poquito más ancha de lo que es el cuerpo del disco. Entonces, esas salidas se tapan de ese material o de ese acerrín. Entonces, repito, con diésel y petróleo, se humedece, se ablandece y al corte del día siguiente se libera. Bien, muchas gracias. Son creo que todas las preguntas. Excelente. Bueno, pues espero que con estas dudas hayamos aclarecido un poquito más el panorama en cuanto a cómo cuidar los discos, en cuanto a cómo poder darles más durabilidad, que consideremos siempre que pues la compra de un disco nos puede resultar de pronto como caro, pero hay que considerar mucho el mantenimiento que se le da y el cuidado que se le da para que pues tengamos un beneficio, la vida útil del disco dure lo que tiene que durar y pues no estar comprando discos a cada rato. La idea es que los cuidemos, les demos el mantenimiento y el afilado adecuado y pues podamos tener un disco y un corte esperado. Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Nuevamente les reiteramos, el objetivo de estos webinars es compartirles un poco de nuestra experiencia que tenemos dentro del mercado y que con ello podamos reforzar nuestra relación comercial o bien iniciar la relación comercial con ustedes. Esperamos que la información compartida haya sido de mucha ayuda para cada uno de ustedes y pues bueno, los invitamos a que nuevamente se vuelvan a unir en el siguiente webinar que vamos a tener. Por ahí en nuestras páginas estaremos haciendo difusión. Y pues les agradecemos muchísimo la asistencia. Bonito día. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Que tengan muy buen día.